¿Te has dicho últimamente a ti mismo, estoy bien? Pero al decirlo, ¿has sentido que algo no encajaba del todo? Porque a veces no se nota cuando alguien lo está pasando mal, ni siquiera para uno mismo. Sigues funcionando, sigues cumpliendo, sigues sonriendo cuando toca, y desde fuera todo parece normal. Pero por dentro, algo pesa. Decimos que estamos bien casi sin pensarlo, para no preocupar a nadie, para no dar explicaciones, para no frenar, pero estar bien muchas veces no significa estar bien. A veces significa aguantar, a veces significa adaptarse al malestar, y otras veces significa aprender a sobrevivir en silencio. Tal vez te levantas cada mañana y sigues con tu rutina. Trabajas, estudias, hablas con la gente, cumples con lo que se espera de ti. Nadie diría que algo va mal, pero cuando paras un segundo, notas ese cansancio que no se va, esa sensación rara de estar ahí, pero no del todo. Y lo más peligroso no es sentirse mal. Lo más peligroso es acostumbrarse a sentirse así y empezar a pensar que es normal. A veces no hay una tristeza evidente. No siempre hay lágrimas ni crisis. A veces simplemente sigues funcionando, pero sin energía, sin conexión, como si estuvieras viendo tu propia vida desde afuera. Si te reconoces en esto, no estás solo. Le pasa a más gente de la que imaginas. El problema es que muchos no lo reconocen. Y cuando no se escucha al cuerpo y a la mente, esas señales suelen volverse más intensas con el tiempo. En este video voy a mostrarte las 5 señales claras de que no estás tan bien como crees. Señales muy comunes, muy normalizadas y muy ignoradas. Si te identificas con varias, no es para asustarte, es para que empieces a escucharte de verdad. Quédate hasta el final, porque todas las señales son importantes y además te daré un consejo clave. Tu estado emocional también debería ser evaluado por un profesional, alguien que pueda ayudarte de la forma correcta. Señal 1. Cansancio constante que no se va. La primera señal es un cansancio constante. No hablo de estar cansado después de un día largo o de una mala noche, sino de despertarte ya cansado, abrir los ojos y sentir que el cuerpo pesa, como si el descanso nunca fuera suficiente. Duermes, pero no descansas. Descansas, pero no te recuperas. Vives con la sensación de ir siempre con la energía justa, haciendo lo mínimo necesario para aguantar el día, como si todo requiriera más esfuerzo del que debería. Tal vez te dices, es estrés, es la edad, es normal, a todo el mundo le pasa, pero no siempre es normal. Cuando no estás bien emocionalmente, tu cuerpo entra en modo alerta, y vivir en alerta constante agota. Pensar demasiado agota. Reprimir emociones agota. Forzarte a estar bien, cuando no lo estás agota todavía más. Este tipo de cansancio no se arregla durmiendo más, porque no es solo físico, es mental y emocional. Si cada día sientes que levantarte cuesta un poco más, que incluso las cosas simples te pesan y que vivir se siente como una carga silenciosa, esa es una señal clara de que algo dentro de ti no está bien. Señal 2. Irritabilidad, tensión y poca paciencia. La segunda señal es estar más irritable de lo normal. Te molestan cosas pequeñas, pierdes la paciencia rápido y te notas tenso casi todo el tiempo. Saltas por cualquier cosa, respondes mal sin querer y te sientes a la defensiva, como si todo fuera un ataque. Luego llega la culpa y te preguntas por qué reaccionaste así o por qué antes no eras de esa manera. Cuando no estás bien por dentro, tu tolerancia baja, porque tu sistema nervioso está saturado. La ansiedad y el malestar emocional no siempre se ven como tristeza. Muchas veces se manifiestan como enojo, frustración o ganas de que todo pare. Tal vez no estás enfadado con los demás. Tal vez estás cansado de aguantar, de exigirte y de no decir lo que sientes. Si últimamente sientes que todo te sobrepasa más de lo normal y que cualquier cosa te desborda, no lo ignores. No es tu carácter, es una señal de que algo necesita atención. Señal 3. Apatía y pérdida de interés. La tercera señal es muy silenciosa y por eso suele pasar desapercibida durante mucho tiempo. La apatía. Empieza poco a poco. Cosas que antes te gustaban, ahora te dan igual. Actividades que antes esperabas con ganas, ahora te resultan pesadas. Planes que antes te ilusionaban, los aceptas por compromiso o directamente los evitas. Incluso personas importantes para ti
pueden empezar a sentirse lejanas, no porque ya no te importen, sino porque no tienes energía emocional para conectar. Y lo más confuso de esta señal es que no siempre hay tristeza. No necesariamente te sientes mal, simplemente te sientes apagado, como si el volumen de tus emociones estuviera muy bajo. No hay grandes bajones, pero tampoco hay momentos de entusiasmo real. Empiezas a vivir en piloto automático. Te levantas, haces lo que toca, cumples con tus responsabilidades y sigues adelante. Desde fuera parece que todo está bien, pero por dentro todo se siente plano. Los días pasan, pero no dejan huella. Muchas personas lo justifican diciendo: he cambiado, ya no me apetece lo mismo. Supongo que es parte de crecer, y es verdad que con el tiempo cambiamos, pero cuando nada motiva, cuando incluso los momentos buenos no se disfrutan o se sienten vacíos, ya no estamos hablando solo de madurez o de una etapa pasajera. No estar bien no siempre duele. A veces no hay un dolor claro. A veces lo que aparece es vacío, desconexión y falta de sentido. Explorar esta apatía es importante, porque suele ser una señal de que algo se ha ido acumulando por dentro durante mucho tiempo sin ser atendido. Un profesional puede ayudarte a saber de dónde viene esa desconexión, qué necesidades están desatendidas y cómo empezar, poco a poco, a recuperar interés, motivación y conexión contigo y con los demás. Señal 4. Solo te sientes bien cuando estás distraído. La cuarta señal tiene que ver con la necesidad constante de estar ocupado para sentirte más o menos bien. Mientras haces cosas, todo parece funcionar. Mientras trabajas, estudias, hablas con gente o miras el móvil, la sensación es soportable. No hay demasiado ruido interno, pero en cuanto paras, algo cambia. Cuando llega el silencio, aparecen la inquietud, el malestar o una sensación difícil de explicar. Tal vez notes tensión, pensamientos que no se callan o una incomodidad que te empuja a volver a distraerte cuanto antes. Por eso llenas tu tiempo, evitas estar a solas contigo y buscas estímulos constantes. No es que no sepas estar solo, es que estar en silencio contigo activa algo que no quieres sentir y la distracción se convierte en una forma de taparlo. El problema es que la distracción constante no es descanso, no recupera, no calma de verdad, solo aplaza el encuentro contigo mismo, y lo que se aplaza, una y otra vez, no desaparece. Suele acumularse y aparecer con más fuerza cuando ya no hay forma de evitarlo. Aquí conviene hacerse una pregunta importante. ¿Qué pasa cuando dejas de correr? ¿Qué emociones aparecen cuando no hay nada que te distraiga? Aprender a tolerar esos momentos de silencio y entender lo que surge en ellos es una parte clave del bienestar emocional, y hacerlo acompañado puede marcar una gran diferencia. Un profesional puede ayudarte a enfrentar ese espacio interno de forma segura, sin desbordarte, y a comprender qué te está pidiendo tu mente cuando necesita tanto ruido externo. Señal 5. Normalizar sentirte mal. La quinta señal es una de las más importantes y también de las más fáciles de pasar por alto. Normalizar sentirte mal. Es cuando empiezas a decirte que siempre has sido así, que hay personas en situaciones peores, que no es tan grave o que ya se te pasará. Poco a poco, ese diálogo interno se vuelve automático y el malestar deja de verse como una señal para convertirse en algo normal en tu día a día. El problema es que acostumbrarte al malestar no lo hace desaparecer, solo hace que dejes de escucharte. Empiezas a funcionar en piloto automático, cumpliendo con todo por fuera, mientras por dentro vas acumulando cansancio emocional, tensión y desconexión. Cuando normalizas sentirte mal, dejas de preguntarte qué necesitas. Dejas de cuidar tus límites, tu descanso y tus emociones. Tu cuerpo y tu mente siguen avisando, pero aprendes a ignorarlos para poder seguir adelante. Sentirse así no debería ser el punto de partida desde el que vivir. El malestar constante no es algo con lo que haya que resignarse. Es una señal de que algo necesita atención, cambio o cuidado. Por eso, pedir ayuda no es un último recurso, sino una forma inteligente de escucharte. Un profesional puede ayudarte a identificar qué estás normalizando sin darte cuenta, entender de dónde viene ese malestar y acompañarte a construir herramientas reales para sentirte mejor y recuperar equilibrio emocional. Si te has reconocido en varias de estas señales, quédate con esta idea. Esto no te define y no tiene por qué ser permanente. Muchas personas viven durante años sosteniendo un malestar silencioso
simplemente porque nunca se detuvieron a mirarlo con atención. Darte cuenta de que no estás bien no es el final del camino, es el inicio de uno distinto, uno en el que empiezas a escucharte con más honestidad y a cuidarte con más intención. Estos videos pueden ayudarte a reflexionar y poner palabras a lo que sientes, pero una evaluación profesional siempre aporta claridad, acompañamiento y soluciones adaptadas a tu situación personal. Si este contenido te aportó algo, déjame un like y suscríbete para más videos sobre salud mental. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, estar bien no siempre es inmediato, pero sí es algo que se puede aprender y trabajar.